Y la presunción de inocencia parte de la base que los ciudadanos deban siempre responder ante las autoridades, pero deban defenderse en libertad. Por eso las medidas de aseguramiento, en mi opinión, y no lo digo hoy, no lo digo por la coyuntura, no lo digo por la circunstancia, sino que lo dije en repetidas ocasiones cuando fui legislador, las medidas de aseguramiento deben ser excepcionalísimas y tienen que estar orientados dentro de esa excepcionalidad realmente a que se apliquen a personas que tengan una peligrosidad probada y personas que tengan además una trayectoria criminal que pueda generar el temor institucional de afectar el curso de la justicia. Entonces, defensa de la presunción de inocencia, la defensa en libertad y la excepcionalidad de las medidas de aseguramiento. Creo en eso. Y yo creo que ese principio general es además un principio que ha venido tomando carrera institucionalmente, tanto así que hace aproximadamente 3 meses la de Fiscalía General de la Nación sacó una directiva muy clara sobre esa materia y una orientación para cada uno de los miembros de la institución. Entonces, ahí hay un concepto que yo quisiera dejar claramente. Lo segundo, y tiene que ver con las reflexiones de país. Y estas reflexiones no son menores, doctor Roberto, porque cualquier persona que cometa un delito, óigame lo que le voy a decir, cualquier persona que cometa un delito jamás puede aspirar al Congreso de la República. Casi que es un veto a perpetuidad para cualquier persona. Y hoy lo que vemos además es un doble rasero. Por un lado, tenemos unos miembros del Congreso que en el pasado fueron condenados por delitos graves y delitos vinculados a crímenes de lesa humanidad, que están en el Congreso, pero que además se pueden defender en libertad, porque no se les aplicaron las condenas viejas y ahora se tienen que presentar a la justicia transicional en libertad, cuando tienen una probada trayectoria criminal a lo largo de su vida. Pero está bien, se van a presentar ante esa justicia en libertad. Y fuera de eso tienen la garantía de que si dicen entre comillas la verdad, nunca van a ir a la cárcel. Y por otro lado, estamos viendo una persona que le ha servido al país, que ejerció la presidencia en 2 ocasiones y que no puede defenderse en libertad. Yo creo que esos contrastes son importantes plantearlos porque esos contrastes muestran que algo está fallando y es algo grande que está fallando. Pero además, supongamos que no hablamos del primer caso, hablemos también de otros aforados. ¿Cuántos aforados no estarán en investigación? Y frente a cuántos aforados en investigación nunca se dicta una medida de esta naturaleza. Hacer estas reflexiones no es interferir en el poder, porque yo no estoy atacando a nadie, yo no estoy señalando a nadie, yo estoy planteando como presidente de la República y en virtud del artículo 20 de nuestra Constitución, que le da a todos los ciudadanos sin distingo la libertad de expresión, yo planteo esa reflexión. Y yo por eso creo que, como lo ha dicho el defensor del pueblo, independiente, el día de ayer, como lo han dicho tantas personas y como lo dije desde el primer día, yo espero que el expresidente Álvaro Uribe y su equipo de abogados puedan apelar a todos los instrumentos que da la Constitución y la ley para que puedan ejercer su defensa en libertad con la presunción de inocencia. Sí, pero... Y más allá, doctor Roberto, y más allá de la situación, este es un precedente delicado para el país, porque lo he dicho y lo diré siempre. Yo hoy me pronuncio frente a un caso, frente a una persona, pero lo haría por cualquier persona que le haya servido a Colombia y que no esté en ninguna de esas causales excepcionalísimas para que se aplique una medida de aseguramiento. Si yo hago las reflexiones que usted está haciendo, eso es leído como una persona, un ciudadano individual que está haciendo unos comentarios sobre una situación específica o sobre un sistema en general, pero cuando lo hace la cabeza de uno de los 3 poderes sobre una decisión tomada por el otro, es difícil que no se entienda o que muchas personas no lo entiendan como una interferencia, puesto que en la práctica es una crítica a una decisión del más alto tribunal de uno de los poderes judiciales, de uno de los poderes del Estado. Doctor Roberto, es una reflexión institucional.
Y quienes tenemos responsabilidades públicas, entendemos el principio de la separación de poderes, pero también entendemos el principio de la cooperación y la colaboración armónica. Yo no estoy atacando a una corte, yo no estoy atacando a un juez, yo estoy haciendo una reflexión de fondo sobre el país. Y yo también creo que en esto debemos todos quitarnos hipocresías. Que yo he escuchado a muchos de los que hoy critican cuando yo hago estas reflexiones, pero cuando hay decisiones judiciales que a ellos no les gustan, ahí sí levantan la voz con la antorcha e inclusive invitan a la reacción ciudadana. Entonces, en esto no puede haber dobles raseros. En eso tenemos que ser claros. Yo ejerzo un derecho fundamental a hacer una reflexión. Y yo creo que esa reflexión, más allá del caso, nos tiene que invitar a una reflexión de toda la sociedad. Porque cuando, diría Albert Camus, tenía una frase muy buena. Decía que cuando los derechos de alguien están siendo afectados, los derechos de todos están en peligro. Yo por eso lo digo en abstracto. La presunción de inocencia y la defensa en libertad para quien no está incurso en representar un peligro para la sociedad y además para quien no tiene ninguna trayectoria criminal probada que pueda afectar el curso de la justicia. A mí me parece que defender esa presunción de inocencia en general es para mí una obligación como presidente de la República. Y también creo lo siguiente, doctor Roberto, uno puede tener opiniones sobre decisiones. ¿Cuántas decisiones del Poder Ejecutivo no son controvertidas? Inclusive por los mismos jueces o inclusive por los otros poderes. Esa es una democracia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús Santrich fue dejado en libertad, también expresé mi opinión, manteniendo un respeto a la institucionalidad, pero lo hice. ¿Y lo hice por qué? Porque estamos hablando de un sujeto que era probada criminalidad, capturado en flagrancia en una operación de narcotráfico que fue presentada al país públicamente por el entonces fiscal y el entonces presidente. Una persona solicitada en extradición y fue dejado en libertad con el argumento de que podía, bajo la presunción de inocencia, defenderse en libertad y siendo congresista. Yo creo que plantear estas contradicciones de ninguna manera son ofensivas. Son reflexiones que debemos tener en un Estado de Derecho. Y además le digo una cosa, ver ayer al defensor del pueblo también elevar esa voz muestra que genuinamente existe esa preocupación. Y esa preocupación para todos los colombianos es importante tenerla sobre la mesa. Y le voy a decir una cosa, doctor Roberto, más allá de la coyuntura, más allá del caso, en Colombia tenemos un sistema carcelario y penitenciario donde hay cupo para 80.000 condenados y tenemos un sobrecupo de más de 30.000, casi 40.000 personas, porque muchos de ellos son sindicados, que han estado privados de su libertad en condición de sindicados. Hay algunos que fueron capturados en flagrancia, detenidos, perfecto, estamos claros, hay una prueba, pero hay muchos que llevan tiempo largo privados de la libertad sin que se les resuelva la situación jurídica. Por eso cuando la Fiscalía General de la Nación parte de la base hace 3 o 4 meses de señalar que la premisa general es la presunción de inocencia y la defensa en libertad y que la medida de aseguramiento es excepcionalísima, me parece que es acorde también con los fundamentos constitucionales y con las normas supraconstitucionales a las que se adhirió Colombia. Muy bien. Es innegable, presidente, que esta situación ha generado un hecho político muy contundente. Los seguidores del expresidente Uribe, que no son pocos, están haciendo una causa muy fuerte alrededor suyo y calificando esto como una injusticia, pero al mismo tiempo sus opositores, que tampoco son pocos, están haciendo lo contrario. Y hay una sensación de polarización política, desdibujando un poquito los matices de centro. ¿Usted lo ha sentido así? ¿Usted se ha sentido empujado por las circunstancias a irse un poco más a la derecha, por decirlo de alguna manera, de lo que usualmente está? Doctor Roberto, usted me conoce ya hace mucho tiempo y usted sabe que yo siempre me he definido como una persona de extremo centro. Y así he hecho política, así he opinado, pero además siempre he tenido claridad en mis convicciones. Y yo no acomodo mis convicciones en las circunstancias. Yo he llevado un lenguaje claro en la conducción del país.
donde yo no me dejo llevar por las agresiones,